a todos los hermanos americanos, mi caluroso abrazo a cada uno de ellos, por sentirnos tan honrados de tenerlos acá, todos los hermanos, en especial yo, con quien tengo mucha amistad y cariño especial con casi todos los hermanos. Porque los conozco desde nuestro encuentro en nuestros países y hoy me siento muy orgulloso de estar con ustedes en mi país. También mis saludos y agradecimientos a todos los hermanos paraguayos que hoy van a tener también el sufrimiento de escucharme. Ya lo he hecho en varias ocasiones, pero hoy voy a tener nuevamente la oportunidad de darles algunas ideas respecto a un tema que tiene un doble significado. En principio se trata de un problema de la ciencia política, por un lado, y por otro lado de la filosofía del derecho o teoría jurídica, como quieran denominar. Yo al ofrecerme esta exposición, que la acepté gustoso porque posiblemente hace muchísimos años estoy esperando la oportunidad de poder hablar sobre este tema a un nivel ya americano, no solamente desde el punto de vista de Panamá. Quiero señalar que nuestro país es un cúmulo de paradojas, es un cúmulo de contradicciones, pero también, por otra parte, existen valores y existen personas a través de toda su historia que han hecho mérito y que han sufrido muchísimo para que esto pueda continuar. El Paraguay, si vamos a hacer un análisis de 200 años atrás, no ha tenido una identidad desde un principio del punto de vista político. Tal es así que cuando se produce la llamada revolución del 14 y también 15 de mayo, luego las autoridades la integran con otro propio gobernador, pero cuando se forma la Junta Gobernativa jugan por Fernando VII. Es decir, que Paraguay se consideraba en cierta medida todavía dentro del reino español, de la monarquía española. No tenía un concepto preciso y tal es así que se denominaban a sí mismos provincias. Lo sabíamos nosotros que éramos provincia de virreinato o simplemente ya de la Confederación Argentina, que ha tenido el interés de unirse utilizando el término anexar el Paraguay con la presencia del grano en nuestro país. Desde luego que todo esto ha motivado de alguna medida por ciertas cuestiones de carácter exclusivamente de una sociedad tan cerrada como la nuestra en aquella ocasión, hasta mucho tiempo después, que no se aceptaba la anexión o la pertenencia a la Confederación Argentina. A pesar de que en algún momento se discutió en varios congresos la
intención de unirse a la Argentina, eso también provocó muchos próceres nuestros enfrentamientos sanguinarios. Así sucedieron las cosas hasta que toma el gobierno del doctor Francia. Con el doctor Francia ya decididamente las fronteras se cerraron, solamente había el comercio puramente necesario para la distribución intercambio de mercancías, pero no había ninguna injerencia ni tampoco podía cualquiera, sin el permiso de otro supremo, introducirse en nuestro país. Todo esto fue paulatinamente convirtiendo aquella provincia que en un momento venía hasta el propio Francia, tenía el concepto de que era una provincia, luego se terminó de denominar uno de los provincias ya como república. Francia era un personaje, como todos nosotros pueden ser discutidos, criticados, elogiados por otros, con todos los defectos que todos podemos tener, porque el ser humano es un cúmulo de varios defectos, y eso nosotros lo tenemos también consagrado en la propia partida. Diabólicas partidas en algunos momentos, porque después voy a entrar a tocar un tema referente a uno de los procesos más sanguinarios que hemos tenido en nuestro país, que es el proceso de San Fernando en la época ya desquiciada, atormentada de nuestro Mariscal López, que señala en estos momentos nosotros no podemos decir, bueno, yo voy a atender hacia, voy a ser antilopista o voy a tratar de enderezar a la historia y imponer alguna idea referente a las bondades que podrían habernos enseñado el Mariscal López. Al contrario, yo creo que en este sentido, como juristas que pretendemos ser, debemos hacer un análisis de, como si fuera una masa de prueba, a decir de los procesalistas, sobre todo recuerdo Luis Mao, que señala eso, citado por Boris Zandía, a quien tuve el honor de saludarlo en una ocasión. Quisiera señalar también que nosotros tenemos en nuestro país, hablando primero del tema de la república, que hablamos de república o muerte. Y eso es un símbolo que nosotros tenemos. Yo creo que es muy cierto, es república o muerte, pero ya no es que la muerte nosotros la vamos a tener por las invasiones inglesas, que hemos colaborado con los hermanos bonaerenses y porteños en aquel momento, contra los españoles, contra los brasileños, contra los argentinos, uruguayos, bolivianos, en fin. No, esos no son nuestros enemigos hoy. Ahora sí, en aquel momento histórico, por eso es que nosotros tenemos que hacer un análisis de la historia de manera global para poder comprender. Hoy, nuestros enemigos son la ignorancia, la pobreza, la falta de salud, la falta de educación. Y también debemos recordar, muy especialmente, que 22 años atrás de la
independencia, o mejor dicho, de la revolución del Paraguay, porque recién en 1942 se hace el acta de la independencia y jurídicamente Carlos Antonio López es el que redactó el acta de la independencia. Pero llamaríamos, así como también los porteños, hablan de una revolución y luego de la independencia el 25 de mayo en el estudio republicano. Nosotros también tenemos que decirlo como más pasado. Pero ya no hemos considerado la república mucho tiempo antes, como dice el propio Carlos Antonio López, hace 30 años que somos república. Lo dice en 1942, en 1842. Entonces, yo estoy recordando el fundamento de la declaración del hombre y ciudadano de 1789, que decía en el artículo 16 que una nación, si carece de una división de poderes, no tiene constitución. Nuestro país nunca tuvo constitución. Es decir, que el Paraguay siempre ha sido solucionado por la fuerza de los políticos. Es decir, que el pueblo paraguayo carece de una constitución. Señala que eso está en los distintos capítulos de las distintas constituciones, pero que en realidad no se produce el fenómeno de la independencia del poder judicial en América y en apenas oratorio, reclamación, demagogia. Creo, y lo vengo diciendo desde hace muchísimos años, que mientras el Paraguay carezca de una división estricta de los poderes y no aquella mentirosa frase hipócrita de hablar de independencia de poderes cuando sí uno o dos poderes se sobreponen sobre el poder judicial, que al final de cuentas es el que tiene que resolver todos los casos particulares, no solamente de la ciudadanía, sino también del Estado en muchos casos. Y por eso es que se requiere de una honestidad, de una capacitación. Se requiere en nuestro país de una selección adecuada de magistrados, porque de esa forma es cuando nosotros vamos a tener el gran anhelo de la igualdad y de la justicia que tanto en todo momento se trata, pero por todos los medios de lograr que sea una realidad. Por eso que yo señalo dos aspectos muy importantes que he tenido el honor de poder desarrollar o intentar desarrollar en esta tarde, en esta noche, con los amigos a quienes aprecio muchísimo y que me han entusiasmado para desarrollar este trabajo. Nosotros, como dice el gran pensador Hegel, si queremos mirar la historia, lo único que vemos son ruinas. Estas ruinas son las que nosotros debemos reanimarlas, volver a darles vida para poder entenderlas.
De esa forma es que nosotros tenemos que tratar de lograr nuestra identidad y saber cómo el Paraguay puede desarrollarse o, como dicen uno de nuestros símbolos, somos república o vamos a morir. Vamos a tener paz y justicia o simplemente una guerra entre hermanos y una incomprensión que viene desde hace muchísimos años de una división que tiene sus raíces en la misma historia, en la misma revolución de mayo y viene prolongándose hasta ahora. Antes eran los porteñistas y los antiporteñistas, luego los que estaban a favor de Francia, los que estaban en contra de Francia, luego los lopistas o los antilopistas. Pero todos ellos, como yo señalo, no quiero ser injusto, quiero encontrar en cada uno de ellos también valores, así como en un momento han querido unirse a los demás hermanos latinoamericanos, en otros momentos también se ha pretendido el enfrentamiento y eso ha costado muy caro a nuestra nación. No podemos decir únicamente que el Paraguay no tenía absolutamente intereses políticos con el Uruguay. Eso sería, creo que, injusto reconocerlo. Que había también intereses de los uruguayos que estaban tratando de convencer a los hermanos entrerrianos y correntinos para separarse de la Confederación Argentina. También Argentina no se ha logrado naturalmente, no ha tenido la fuerza necesaria para poder ser otro país más, pero que estaban en eso sí, hay indicios muy sólidos al respecto. Luego, naturalmente que las fuerzas tienen que en algún momento encontrarse y ahí se producen los grandes inconvenientes que fueron que después tuvieron que tener el triste fin de la guerra de la Triple Alianza. Esta guerra de la Triple Alianza yo quiero también analizarla desde el punto de vista exclusivamente paraguayo, desde mi ángulo de república, es decir, desde el análisis que tenemos que hacer como república. Ustedes deben conocer, mis compatriotas deben conocer, pero a los hermanos extranjeros les voy a dar alguna pequeña ilustración al respecto, que Carlos Antonio López no ha cambiado muchísimo en la forma de gobernar de su antecesor y pariente del doctor Francia. Pero él jura que el país no puede pertenecer a ninguna familia. Pero qué desgracia y qué ironía. Cuando él, en 1844, redacta la Constitución, o como se llamaba en aquel momento, ley fundamental, no en ninguna parte le llama Constitución del 44, pero sí se llama ley fundamental en una parte, en uno de los artículos. Él señala que para ser presidente de la República debe tener 45 años. Me parece excelente. La idea de aquel momento excelente coincide con el propio pensamiento de Aristóteles
que decía que el hombre recién llega a su madurez al alcanzar los 38 o 40 años. Por eso también hoy, cuando vemos que la NASA envía los ingenieros pilotos al espacio, no vemos ningún joven de 20 años, sino ya personas de esa edad, porque la inmensidad del silencio del universo debe tener una madurez. Pero eso me faltó en su momento a Carlos Antonio López cuando produce, y miren qué fatídico, un 3 de noviembre de 1856 modifica la Constitución. 3 de noviembre, o sea, no todos 56 años después, nace Stroessner. Vaya fecha, ¿no? Bueno, todos los proyectos y con todas las virtudes que podemos tener, todos nosotros los seres humanos, partiendo del pensamiento de la propia Sagrada Escritura y después también en las partidas que tenemos del hombre se equivoca 70 veces en la vida. Algunos aciertos deben tenerlo también en el día. Este hombre baja a la edad de 30 años para aquí, porque él se sentía morir en el 56. Muere en el 62. Y tenía que gobernar Francisco Solano López por 10 años. Apenas gobernó 6. Porque él tomó la presidencia el 16 de octubre de 1862 y a los 4 o 5 meses le declara la guerra a la Argentina y a Brasil. El pueblo luchó nuevamente porque él tenía una gran capacidad de insuflar optimismo y heroísmo a toda la raza, por eso que han peleado tan desnugadamente nuestros compatriotas en aquella guerra que han peleado las mujeres. ¿Por qué no pelearon las mujeres? ¿Por qué van a pelear las mujeres? Porque ya estaban desapareciendo los hombres, los sentimientos y los niños. Y las mujeres para guardar no podía permitir jamás, ni podía permitir que su niño vaya a la guerra. Le acompañó a la guerra y murió con su hijo en la guerra.
sin señalarles algo que considero de mucha importancia y que está siendo también discutido en varios ámbitos de nuestra nación y que está en la Constitución, que es lo referente a la inamovilidad de los jueces. La inamovilidad de los jueces es también un desarrollo de la monarquía. Pero los monarcas han perpetuo la presencia de vida. Porque los jueces no. Los jueces pueden ser examinados permanentemente, porque eso lo requiere una república. Si nosotros no tenemos una buena justicia, no tenemos república. Entonces, considero que así como piensa el tiempo y es el ejemplo de los jugadores del tren que deben ser examinados permanentemente para ver si funciona, yo creo, al igual que él, que también nuestros jueces deben ser examinados, porque así como en algún momento podrían haber tenido los tomeles, como dice también el niño, eso puede elaborarse. Así también nuestros conocimientos con el tiempo pueden ser sobrepasados por otros que pueden ser más útiles a nuestro país y que tendrían que estar ocupando esos cargos y no aquellos que se han quedado en el tiempo y que ya no pueden estar las resoluciones como corresponden. Señores, agradezco muchísimo la invitación. Quiero dar un abrazo a todos los hermanos latinoamericanos que están presentes y a mis hermanos paraguayos por habernos soportado esta media hora, y en especial también quiero agradecerle profundamente al hermano Oportuno, que ha tenido la gentileza y la benevolencia de invitarme para estar con ustedes esta noche. Muchas gracias a todos.